Vamos a continuar con los ejercicios de productos notables. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio en el cual nos piden simplificar el valor de A, que es una fracción, ¿no? El numerador, analizando, tenemos x más y a la cuarta menos x menos y a la cuarta, ¿no? Y en el denominador tenemos 2x cuadrado más 2y cuadrado. Lo que nos pide es que simplifiquemos la expresión. Entonces vamos a recordar un poquito los productos notables, que es con lo que vamos a resolver. Los que están involucrados en estas operaciones que tenemos, ¿no? Vamos a recordar entonces primero el cuadrado de un binomio suma, cuadrado del binomio suma, que sería el primer valor A, el segundo valor es B, ¿no? Entonces tendría el primero A al cuadrado como suma más el doble del primero por el segundo, o sea 2AB, y más el cuadrado del segundo, ¿no? El cuadrado del segundo. En el caso que trabajásemos con una resta, ¿no? Con el cuadrado de la diferencia, entonces acá sería menos, ¿no? Y el único signo que va a cambiar en nuestro resultado sería el del segundo término, ¿no? Que sería negativo. Entonces, cuadrado del binomio suma, cuadrado del binomio diferencia, de esta forma se resuelve, ¿no? Ahora vamos a recordar además el cuadrado del trinomio, ¿no? El cuadrado del trinomio. Entonces, de repente yo tengo tres términos, A más B más C y al cuadrado, ¿no? Cuadrado del trinomio. Ya, entonces, de manera sencilla, recordemos la fórmula. Tengo tres términos, ¿no es cierto? Tres términos, y cada uno de ellos de primera instancia los ponemos al cuadrado en una suma, o sea, a al cuadrado más b cuadrado y más c al cuadrado, ¿no? Y luego vamos a combinar en producto, en el doble del producto, todos los términos, ¿no? Entonces yo voy a decir primero más el doble producto de los dos primeros, o sea, a por b, ¿no? Entonces me quedaría acá 2ab más el doble producto, podemos combinar el primer término con el último, entonces sería 2ac, ¿no? Y finalmente más me faltaría el doble del segundo con el tercero, entonces 2bc. Entonces de esta manera, recordando el cuadrado del trinomio que vamos a necesitar, estas fórmulas de los productos notables para resolver este ejercicio. Entonces ya para nuestra solución, lo que vamos a hacer es resolver por partes. Vamos a hacerlo por partes porque el ejercicio es un poco largo. Y entonces vamos a empezar con el numerador. En el numerador tenemos la diferencia de dos binomios a la cuarta, uno como suma y otro como diferencia. Entonces no tenemos producto notable para resolver cuando tenemos a la cuarta, pero sí podríamos ajustar un poquito de modo que se nos permita usar los productos notables. Este 4 yo lo puedo descomponer en una potencia de potencia y puedo escribir así, ¿no? Entonces mantengo la base, que es x más y voy a descomponer el 4 en 2 por 2. Entonces un primer exponente sería 2, ¿no? Uso el paréntesis acá para cerrar y lo vuelvo a elevar al cuadrado. Como es potencia de potencia, 2 por 2 me da 4, que es lo que yo tenía de inicio. Pero voy a resolver primero la potencia, ¿no? El cuadrado del binomio suma que tengo dentro, y voy a dejar al final la última potencia, ¿no? El último exponente. Entonces, si yo resuelvo lo de dentro, o sea, x más y al cuadrado, estoy con el cuadrado del binomio suma y ya sé cómo hacerlo, ¿no? Ya, entonces, digamos, x es el primer valor y y es el segundo, ¿no? Entonces, recordando, usaría el paréntesis primero, que es este de aquí, y luego resolvemos, ¿no? X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea 2xy,
y más el cuadrado del segundo, que sería y al cuadrado, ¿no? Y no olvido que todo esto aún está elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ya, entonces una vez que llego aquí, se me ha convertido en el cuadrado del trinomio, porque acá tengo 1, 2, 3 términos, ¿no? X cuadrado un término, el segundo término más 2xy y el tercer término y al cuadrado. En el trinomio vamos a tener que tomar en cuenta el signo. Si ustedes se fijan, el cuadrado del binomio suma o diferencia, los signos ya están preestablecidos. Pero cuando trabajamos para el cuadrado del trinomio, tenemos que tomar en cuenta el signo de cada término. ¿Ya? Entonces vamos a tomar en cuenta en este caso esa situación del signo. Ya, entonces, tomando en cuenta nuestro signo, vamos a empezar a resolver con el cuadrado del trinomio. Empezamos con la primera parte, que es elevar cada uno de los términos al cuadrado. Entonces nuestro primer término es x cuadrado y entonces vamos a usar un paréntesis para decir x cuadrado, que es el primer término, pero a su vez al cuadrado, ¿no? Como quien dice A es el x cuadrado, el primer término, y va al cuadrado. Me queda así. Luego vamos a sumar para el segundo término, que en nuestro caso es 2xy. Vamos a usar un paréntesis, 2xy, que también va a ir al cuadrado. Ya. Y finalmente el tercer término, vamos a sumar el tercer término, que es y al cuadrado, también al cuadrado, ¿no? Como quien dice, hemos hecho estos tres primeros términos y ahora vamos a entrar a el doble de los productos, ¿no? De la combinación de los tres términos. Entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a decir más el doble del producto del primero y el segundo. Entonces recordemos, el primero es x cuadrado, ¿no? Por el segundo término, que es 2xy. Ya, vamos ahora con el segundo doble producto, que sería más 2, ¿no? El primer término, que es x cuadrado, y ahora por el último, ¿no? Por el tercer término, que es y cuadrado. Entonces acá tendríamos por y cuadrado. Finalmente vamos a considerar el último doble producto, que ahora lo tomaríamos el doble producto del segundo y el tercero, ¿no? Ya sabemos, el segundo es 2xy y nuestro tercer término solamente es y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. Entonces vamos a mover un poquito. Listo. Entonces acá tendríamos el último término, que es y al cuadrado, ¿no? Y con eso ya cerramos. Ya, lo que hemos hecho es tomar la fórmula y plantearla, pero ahora nos queda resolver todavía algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, las potencias de potencias. Cuando tenemos una potencia de potencia, mantenemos nuestra base, en este caso x, y multiplicamos los exponentes, o sea, 2 por 2 nos daría 4. Ahora vamos a sumar, ¿no? No hay problema de signos, ¿no? Acá todo está al cuadrado, va a dar positivo. Entonces aquí tendría que, tengo el cuadrado de un producto de 3 factores, ¿no? Entonces cada uno se va a elevar a cuadrado. Entonces tendría 2 al cuadrado, que me daría 4, x al cuadrado, simplemente x al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado. Luego a esto le sumo el último cuadrado, que es y cuadrado al cuadrado. Ya sabemos, hay que multiplicar exponentes y me quedaría y a la cuarta. Vamos ahora sí a los productos. El primer producto aquí, vamos a tener cuidado, no los signos, porque todos son positivos, ¿no? Es positivo, positivo y positivo. Es como que yo diga más por más, más y más por más me va a dar más. Entonces los signos no me va a preocupar porque no hay negativos, pero sí tengo que tener cuidado con los coeficientes, ¿no? Acá tengo 2 y como estoy multiplicando 2 por otro 2 que hay aquí, me va a quedar en 4. Ahora, si puedo reducir, lo hago, ¿no? Entonces, si tengo potencias de igual base, las puedo reducir. Como acá tengo x cuadrado por x, entonces pongo la x y sumo exponentes. 2 más 1 que hay aquí me daría x al cubo, ¿no? Y la y no tiene con quién multiplicar, la mantengo tal cual. Pasemos al siguiente producto, todo es positivo, entonces acá pongo más y veo si hay
coeficientes a multiplicar, ¿no? Los factores no tienen coeficiente, el único coeficiente de 2 que hay es el que está adelante, lo coloco y aquí al multiplicar solo puedo dejar como x cuadrado y cuadrado, ¿no? Ya está. Y el último producto, lo mismo, no hay negativos, pero acá hay dos coeficientes, ¿no? Este 2 de delante y este 2 por 2 me daría 4. X, que está sola, no tiene con qué multiplicar, pero acá tengo y por y cuadrado, que me daría y al cubo. Ya, entonces hemos logrado ya hacer esta primera parte, ¿no? Lo que hemos tomado es esto que hemos descompuesto en el exponente y hemos logrado este valor. Ahora vamos a trabajar para el segundo valor, ¿no? Que también está la cuarta, pero es una resta, ¿no? Y vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a descomponer en cuadrados para poder usar estos dos productos notables, ¿no? Entonces lo primero que hago, voy a abrir un paréntesis, voy a quedarme con x menos y, que es mi base, voy a elevar al cuadrado y voy a elevar una vez más al cuadrado para completar en la cuarta, ¿no? Porque 2 por 2 me da 4. Resuelvo de dentro hacia afuera, ¿no? Entonces primero resuelvo el cuadrado de la diferencia. Recordemos que el cuadrado de la diferencia era muy parecido al cuadrado de la suma, excepto por el segundo signo. Entonces hago lo mismo, tengo solo dos términos y empiezo, ¿no? Voy a abrir mi paréntesis, tengo acá x cuadrado menos el doble de x por y más y al cuadrado. No olvido que todo esto aún me queda elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá es donde se me presenta el cuadrado del trinomio. Y ya dijimos que teníamos que tener cuidado con el signo, ¿no? En este caso sí va a haber preocupación por el signo porque hay un negativo. Antes no, porque era positivo, ¿no? Ya, entonces empecemos, muy parecido al anterior. Empiezo con el primer término, que es x cuadrado elevándolo al cuadrado, ¿no? Más, ahora tengo mi segundo valor que es menos 2xy, entonces acá menos 2xy, noten que estoy tomando en cuenta el signo al cuadrado, ¿no? Y finalmente el último término más y cuadrado al cuadrado. Ya, entonces ahora empezamos con los dobles productos, ¿no? Y combinamos, entonces tendría el primer doble producto más 2, ¿no? Más 2 y multiplico el primer valor que es x cuadrado, por el segundo, que es menos 2xy, menos 2xy. Vamos al siguiente producto notable, el doble, otra vez el primero, que es x cuadrado, y ahora por el último, que es y cuadrado, ¿no? Y el último doble producto, que sería de multiplicar el segundo valor y el tercero, ¿no? Entonces el segundo es menos 2xy y el tercero es y cuadrado. Ya, ahora vamos a resolver. Empezamos por este producto, x cuadrado al cuadrado, me va a quedar x a la cuarta, ¿no? Bueno, hay que sumar y no olvidemos que por propiedad toda base negativa eleva a un exponente par se hace positivo. Entonces casi yo elevo menos 2 al cuadrado, me va a quedar solamente 4, x al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado. Ya, aquí otra vez se me presenta la potencia de potencia, no hay problema con el signo, y cuadrado al cuadrado me daría y a la cuarta. Ya, vamos con el siguiente producto, que es todo esto, y aquí sí hay que tomar en cuenta el signo. Este valor x cuadrado que no tiene signo lo asumimos como positivo, entonces como que dijera más por más me da más, pero más por este menos me va a quedar en menos, ¿no? Una vez que defino el signo, también me preocupo de coeficientes, ¿no? 2 por 2 me va a quedar 4, ¿no? Y ahora la parte literal, x cuadrado por x, me va a quedar x al cubo, y la y, que no tiene con qué multiplicar, la pongo igual, ¿no? Vámonos al siguiente producto, que tampoco trae problemas, ¿no? Entonces solamente al multiplicar elimino el paréntesis, ¿no? Y me quedaría solo 2x cuadrado y cuadrado. Voy ahora sí para el último, ¿no es cierto?,
producto, y aquí otra vez con cuidado el signo, ¿no? Más por menos me da menos y menos por más me da menos. Entonces acá multiplicando 2 por 2 me va a quedar en 4, ¿no? X, 4x y y por y cuadrado me quedaría y al cubo, ¿no? Y al cubo. Ya, entonces fijémonos que ya tenemos resuelto el numerador, ¿no? Pero entre estos dos valores que hemos resuelto del numerador hay resta, ¿no? Yo tengo que restarlos. Entonces voy a hacer una resta en vertical. Voy a tomar el primer valor, lo vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a restar ambos valores del numerador. Y entonces tomo tal cual esté la expresión, el polinomio que se ha generado. Digo x cuarta más 4x cuadrado y cuadrado, ¿no? Estoy por aquí, más y cuarta, más 4 más 4 x cubo y más 2 x cuadrado y cuadrado y finalmente más 4x y cubo. Ya lo único que he hecho es copiar este valor y ahora le voy a restar el segundo valor que hemos encontrado que corresponde a este segundo término, ¿no? Ya, pero como voy a restar, tengo que cambiar el signo a cada elemento, ¿no? Entonces vamos a cambiar el signo con cuidado. Tengo primero x a la cuarta, que me quedaría como menos x a la cuarta. Luego tengo más 4x cuadrado y cuadrado, que me quedaría como menos 4x y cuadrado. Luego tengo más y cuarta, que sería ahora menos y cuarta. Estoy cambiando signos porque estoy restando, ¿no? Menos 4x cubo y ahora se convierte en más 4x cubo y. Luego tengo acá más 2x cuadrado y cuadrado, que ahora sería menos 2x cuadrado y cuadrado. Y finalmente menos 4x y cubo me quedaría como más 4x y cubo. Y ahora hago la operación, ¿no? Teniendo cuidado. A ver, yo tengo x cuarta menos x cuarta, ¿no? Como son semejantes, se pueden operar y se cancelan, ¿no? Si yo tengo un positivo menos un negativo del mismo valor, se cancela. Acá 4x cuadrado y cuadrado menos 4x cuadrado y cuadrado también se cancela. Y cuarta menos y cuarta se cancela. 4x cubo y más 4x cubo y no se cancela, se suma, ¿no? Tenía el mismo signo y me quedaría 8x cubo y. Más 2x cuadrado y cuadrado menos 2x cuadrado y cuadrado cancela, ¿no? Y finalmente más 4x y cubo más 4x y cubo también se suma, ¿no? Entonces acá tendría más 8x y cubo. Ya, este valor que acabo de conseguir aquí es el valor del numerador, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar aquí, lo vamos a hacer un poquito pequeñito por cuestión de espacio, y vamos a reemplazar el valor de a, ¿no? En este valor de a, todo este numerador ya lo hemos operado y nos ha quedado esta expresión, ¿no? Entonces en el numerador estaría quedándonos 8x cubo y más 8x y cubo. Y el denominador no lo hemos tocado, lo hemos dejado nomás, lo copiamos, ¿no? 2x cuadrado más 2y cuadrado. Ya, ahora lo que vamos a hacer es factorizar, ¿no? Entonces podemos factorizar en el numerador el 8, factor común. En cada uno de los términos está la x y la y, ¿no? Entonces acá sería xy y acá también xy con el menor exponente, ¿no? Entonces factor común sería x y y. Abro mi paréntesis y ¿qué tendríamos, no? A ver, podemos hacerlo cuadrar un poquito. Ya tengo el 8, ¿no? Porque el valor que consigue acá es un factor que multiplicado, ¿no? Multiplicado, que se llama
me dé este primer término. Entonces yo creo que como acá tengo x cubo y acá solo tengo x, sería x al cuadrado, ¿no? Acá más el 8 ya salió la x y tengo y cubo. Como acá hay una y, entonces lo que me faltaría sería y cuadrado. Ya, entonces hemos factorizado el numerador y el denominador también puedo factorizar, pero solamente el 2, ¿no? Saco el 2 y me quedaría aquí x al cuadrado más y al cuadrado. Ya, entonces yo creo que con esto ya podemos terminar. Como son factores, tanto el numerador y el denominador, puedo cancelar, ¿no? Todo este factor del paréntesis, x cuadrado y cuadrado, también se presenta en el denominador, idéntico como factor. Entonces todo este factor lo puedo cancelar con el del denominador, ¿no? En el caso de el 8 y el 2 se puede dividir, ¿no? 8 entre 2 me quedaría 4, ¿no? Y la x y la y, que están de factores, no hay con quien simplificarlas, ¿no? Estas dos variables, entonces solamente las coloco, ¿no? Tendría x y. Entonces finalmente ya tengo el valor de a, que sería a igual a 4xy, y cotejando alternativas correspondería a nuestra alternativa b, ¿no? Esa sería la alternativa correcta.